Como siempre, yo os voy a poner un poco de contexto, ¿no? Plantear la exploración de una manera determinada. Hoy, alrededor del tema este de las creencias, que es un tema habitual, recurrente en los entornos de desarrollo personal y demás, y en el que hay también, como siempre, mucha confusión. Pero que al mismo tiempo es un buen contexto. Es un buen contexto para hablar de lo que hablamos habitualmente. Una buena perspectiva. Y hoy tenemos pizarras. Vamos a apuntar aquí algunas cositas, algún esquema. Lo que pasa con las pizarras, normalmente no hay pizarras porque sabéis que cuando nos encontramos en una especie de montaje como este, donde hay alguien que está hablando y un grupo de gente que está escuchando, nos ponemos en modo clase, el modo clase que hemos aprendido durante años y años y años en la escuela y todo tipo de cursos y demás. Si además ponemos pizarras, el modo clase se activa todavía más y empieza incluso el miedo a salir a la pizarra quizás y este tipo de cosas, con lo cual en principio no es muy interesante, pero hoy ponemos unas pizarras y algunas ideas por aquí, pero recordando siempre que no estamos aquí para hacer un trasvase de información, no hay nada que haga falta apuntar, ni tomar apuntes, ni nada. Nada de lo que pueda decir o poner en la pizarra es tan importante, porque el condicionamiento de la clase refleja nuestro condicionamiento general, que es que me falta algo. Falta algo y este que está aquí hablando me va a proporcionar lo que me falta. En forma de información, conceptos, teorías, etcétera, ¿no? Es decir, más creencias. Más creencias. Y no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es generar un contexto, un espacio en el que podamos mirar hacia lo que es. Mirar a la experiencia, a la propia experiencia. Mirar a tu propia experiencia para ver cosas que quizás no habíamos visto o para reconocer que ciertas cosas que dábamos por supuestas no son ciertas, por ejemplo. Es un proceso de quitar, no de añadir ni de asimilar conceptos ni nada de esto. Y una buena forma de hablar de esto es el tema este de las creencias, porque podemos englobarlo casi todo. Y empezamos por qué es una creencia. Porque claro, tenemos muchas creencias acerca de las creencias. Ese es el asunto también. Creencias acerca de las creencias. Una creencia, como muchas veces se nos sugiere de manera implícita, no es una cosa. No es una cosa que tengas en algún sitio. No es un objeto que hayas acumulado, algo que tengas en el bolsillo, ni metido en alguna parte de tu cerebro, ni nada de esto. Una creencia es una forma de describir un hábito interpretativo. Una creencia es una forma de describir la forma habitual en que interpreto la realidad. Y esta es una interpretación que cubre, cada vez que aparece esta actividad de interpretación, cubre la realidad tal y como es. Porque es una interpretación, una actividad de interpretación que vela la simple realidad del momento. Pero no nos damos cuenta, porque esto lo hemos ido adquiriendo poco a poco con el tiempo. Y hemos ido generando este velo que va cubriendo toda la experiencia. Lo va cubriendo de interpretaciones. Respecto a esto, lo dijo Anthony de Melo de manera muy clara, una cita famosa que habréis oído probablemente, que es que en el momento que le enseñas al niño el nombre del pájaro, ya no ve el pájaro nunca más. ¿Qué es el nombre del pájaro? Es una interpretación. Es una interpretación de la experiencia directa
de ver eso a lo que llamamos pájaro. Esa interpretación cubre la experiencia directa y se convierte en una especie de intermediario, una especie de velo, donde ya no veo lo que veía, ahora veo un pájaro. Pero eso de pájaro es algo que he adquirido. Antes no estaba, no tenía ese filtro. Entonces, las creencias son esta actividad que se va dando y va, de alguna manera, cubriendo todos los ámbitos. Tanto si miro, en principio, hacia afuera, hacia los demás, como si me miro a mí mismo, toda la experiencia se va viendo cubierta por este velo de interpretación. La creencia como que quita vida a la experiencia. Ya veremos por qué. Pero todos conocéis el mito de los vampiros, ¿no? Un vampiro, ¿dónde vive un vampiro? Un vampiro vive en la oscuridad, escondido en la oscuridad, fuera de la luz. ¿Y de qué se alimenta un vampiro? De la sangre. La sangre representa la vida, ¿no? La plenitud de la vida. Es decir, que el vampiro que vive lejos de la luz, fuera de la luz, te quita vida. Sería la metáfora, ¿no? Bueno, un vampiro es una buena metáfora para una creencia. Una creencia es esta actividad que se da fuera de la luz de tu conciencia, por decirlo así, y te quita la experiencia directa de la vida exactamente como es, y apaga la experiencia de la realidad y la sustituye por una interpretación. Una interpretación que siempre está vacía de realidad. Es la experiencia directa la que está llena de realidad. La interpretación siempre está vacía de realidad. Y se siente vacía, aunque no nos demos cuenta de esto. Pero ¿qué le pasa al vampiro cuando sale a la luz? O más bien, cuando la luz, que simboliza obviamente la visión, la claridad de la conciencia, toca al vampiro, simplemente se desintegra. Porque claro, el poder del vampiro es no ser visto. El problema de estas gran cantidad de creencias es que son invisibles. Son invisibles hasta que nos damos cuenta, claro. En el momento que nos damos cuenta, es decir, que la luz de la conciencia toca eso que estaba oculto, metafóricamente, eso se desintegra. Porque claro, ninguna creencia aguanta el choque con la realidad. Lo que pasa es que habitualmente no choca con la realidad de la creencia. Porque mantenemos un ciclo que ahora veremos un poquito más. Mantenemos un ciclo que de cubrir la realidad y que solamente vemos la experiencia cubierta, interpretada y siempre velada, con lo cual no podemos contrastarla con nada. La creencia se confirma a sí misma. ¿Sabéis? Sí, Albert dice mito de la caverna. Bueno, parecido, sí. Y ahora me acuerdo de un experimento que se hizo con caballos hace tiempo, donde tenían una serie de caballos puestos en fila en un espacio muy cerrado y los caballos tenían una de las patas encima de una placa metálica y delante tenían una luz roja. Entonces, el experimento empezaba con... se encendía la luz roja y al cabo de segundos una descarga eléctrica en la pata de la base metálica. Cada un rato, luz roja, después de 2 segundos, descarga en la pata. Así varias veces hasta que el caballo, al ver la luz roja, levanta la pata. Levantar la pata, la descarga ya no se da. Porque aprende que luz roja obviamente es descarga eléctrica en breve. Pero lo que hicieron después fue dejar de poner las descargas eléctricas, solamente las luces. Luz roja, levantar la pata. Claro, desde el punto de vista del caballo, cada vez que levanta la pata se salva de la descarga eléctrica, pero ya no hay ninguna descarga eléctrica. Sin embargo, su propia experiencia y su propia actividad le confirma que después de la luz roja hay descarga eléctrica. Y como siempre levanta la pata, deja de estar en contacto con la realidad y no se da cuenta que ya no hay descarga eléctrica. Es un ejemplo simple que nos permite empezar a entender cómo la dinámica de las creencias se sustentan a sí mismas y se confirman a sí mismas, siempre que no
entremos en contacto con la realidad. Claro, si en el ejemplo este, si en algún momento el caballo se preguntara, un momento, sé que estoy haciendo esto cierto, y dejara la pata puesta, entraría en contacto con la realidad y se daría cuenta de que su creencia ya no es cierta. Y veremos un poco más esto. Pero antes, tenemos aquí estas columnas básicas, ¿no? O bien estamos en nuestro sistema de creencias, o bien estamos en contacto con la realidad. Hay dos posibilidades en cada momento. Y el sistema de creencias tiene unas características y la realidad tiene otras. Observad que vuestro sistema de creencias, tu sistema de creencias, mi sistema de creencias es personal. Es mi visión, mi punto de vista. Lo que yo considero que es y no es. Sin embargo, la realidad es impersonal. La realidad no tiene un punto de vista, la realidad es la que es independientemente de las consideraciones personales. También la creencia, todas las creencias dividen. Esto es un pájaro y esto no. Esto me gusta, esto no. Esto es para mí, esto no. Esto acaba aquí, esto empieza aquí. Mientras que la realidad es un continuo. La realidad es unitaria. ¿No? Todos hemos oído el tema este de todos somos uno. ¿A qué hace referencia todos somos uno? Es una manera de expresar una de las características de la realidad, que es la realidad es unitaria, es un continuo. Es un continuo no dividido. La división siempre la generamos desde la interpretación, que dice esto es aquello, esto sí, esto no, esto es arriba, esto es abajo. Pero imaginaos un bebé que abre los ojos por primera vez. No hay creencias. Lo que hay es una experiencia plena de todo es el todo y todavía no hay un pájaro. Hay formas, pero no hay la división entre lo que es, lo que no es. No hay la conceptualización de límites, porque la experiencia obviamente es una. El aprendizaje de los conceptos es un aprendizaje de división, que genera la experiencia de división. Y al mismo tiempo es una experiencia de control. El intento de clasificación y de división es un intento de controlar y aprender y delimitar una experiencia que no es controlable, ni aprehendible, ni delimitada. Siempre, cuanto más nos adentramos en este proceso de las creencias, más la sensación de control o de falta de control. Claro, cuanto más intentamos controlar, más sensación de falta de control también. Pero claro, la realidad es cambiante. Y nuestro intento de control siempre choca con la naturaleza de la realidad, que es constantemente cambiante. Mirad la realidad de vuestros pensamientos, de vuestras emociones, de vuestras sensaciones y el intento de controlarlas. La realidad es un constante fluir, un constante cambiar, que siempre choca con el intento de control del sistema de creencias. Que no importa cuál sea el sistema de creencias, siempre hay un elemento de control y de restricción y de intentar luchar con la realidad tal y como es. Porque la realidad es, ¿no? Desde el punto de vista de las creencias, todo es positivo o negativo. Todo está bien o mal, todo me conviene o no me conviene. El juicio, la división, la clasificación entre bueno y malo existe en la narración, no existe en la experiencia directa de lo que es. Lo que es simplemente es. No quiere decir que sea neutro. Esta es otra idea que tenemos muy escuchada, ¿no? La realidad es neutra, no es ni buena ni mala, etc. Bueno, no es lo mismo que no haya división entre positivo y negativo o que sea neutro. Un puñetazo en la cara no es neutro, es doloroso. Ahora, en sí mismo no es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. La experiencia no es que sea neutra, es que la experiencia es la que es, simplemente. La interpretación añade valor, positivo, negativo, mejor o peor. Y también, por otro lado, el tiempo. El tiempo existe solamente en el sistema de creencias.
la realidad siempre sucede ahora. La realidad es atemporal. Nunca hemos encontrado en la realidad, nunca has encontrado en la realidad una experiencia de pasado, ni una experiencia de presente. Pero es una creencia que tenemos muy instalada, ¿no? Parte de la actividad de interpretación. La realidad es impersonal, es unitaria, indivisible, constantemente cambiante y solo existe en este momento. Nunca nadie ha tenido una experiencia de pasado ni de futuro. El supuesto pasado y futuro existe a este nivel, en esta esfera, en la esfera de la actividad de las creencias. Pero tu experiencia real siempre se da en el mismo tiempo, entre comillas, o más precisamente fuera del tiempo, ahora, en este momento. Y de ahí este otro mantra de toda enseñanza espiritual, ¿no? Aquí y ahora, tienes que estar aquí y ahora. ¿Pero a qué se refiere esto? No se refiere a que tengas que estar aquí y ahora. Se refiere a una forma de señalar que la realidad, lo que es, solo existe aquí y ahora. Y que en la realidad solo hay aquí y ahora. No hay tiempo. Incluso decir aquí y ahora es una concesión. Pero claro, inmediatamente genera la idea de para aquí y ahora en contraste con pasado y futuro. Pero ni siquiera eso es cierto. Ni siquiera hay presente, solo hay esto. Y dentro de esto se despliegan las ideas de pasado y futuro y de presente, siempre en esta área de las creencias o de la conceptualización. Y claro, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre cuando imaginaos que podríamos poner aquí como unas rayitas, una aguja, ¿no? Como si fuera moviéndose una aguja aquí. La aguja puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Nos vamos a situar en esta oscilación. ¿Qué ocurre cuando la aguja se va para acá? Y estamos en la esfera esta de las creencias. Bueno, lo que encontramos aquí es una experiencia de desconexión y resistencia. Desconexión y resistencia. ¿Desconexión con qué o resistencia a qué? Bueno, justamente desconexión con esto y resistencia a esto. Resistencia a lo que es. A esto también lo llamamos sufrimiento, ¿no? Tiene esta palabra. Para sufrir tenemos que estar aquí. No podemos sufrir aquí. El sufrimiento es el sabor de habitar en esta región, de que la aguja esté en este lado siempre o mucho. Solo sufrimos cuando está aquí. ¿Qué pasa cuando la aguja está aquí en la realidad? Porque todos hemos estado, todos hemos experimentado esto totalmente. Quizás no lo hemos identificado, pero lo hemos experimentado. ¿Cuál es el sabor de esto? Bueno, el sabor de la realidad es lo que llamamos felicidad, paz, plenitud, este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de palabras con las que tratamos de definir o de hablar, o de etiquetar esta experiencia que no es una experiencia, que es simplemente el contacto con la realidad, independientemente de que la realidad pueda ser una emoción de tristeza o pueda ser una emoción de miedo, porque la emoción de tristeza y la emoción de miedo es parte de la realidad. Y el sabor de fondo de una emoción de tristeza es también felicidad y paz. Es la resistencia a la realidad, sea una emoción o sea cualquier otra cosa, lo que nos lleva al sufrimiento. Y vamos oscilando, vas oscilando. Pero ¿qué ocurre? Como hemos sido condicionados, el propio condicionamiento nos lleva a ignorar esto y a asumir que lo único que existe es esto. Desde aquí, empezamos a, lógicamente, si solo existe esto, pues bueno, lo que necesito son mejores creencias. Necesito creencias que me generen una experiencia mejor. Porque claro, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué cualquier
persona está en un curso, en un webinar o en cualquier actividad. Cualquier buscador está buscando esto precisamente. Esto es lo que estamos buscando. Esto es lo que es el anhelo que resuena en lo más íntimo de todo ser humano y se transforma en una búsqueda. Y es una búsqueda que no importa lo que yo me cuente que estoy buscando. Lo que estoy buscando, debajo de lo que creo que estoy buscando, es esto. Felicidad, paz, plenitud, etc. No le podemos poner el nombre que queramos. Pero claro, como desde mi condicionamiento creo que solo existe esto, busco paz, felicidad aquí. ¿Y cómo busco paz, felicidad y plenitud aquí? Bueno, jugando el juego de barajar creencias, de mejorar creencias, de tener creencias positivas en lugar de negativas, de trabajar en mis creencias, de instalarme creencias que me empoderen, de buscar creencias que me limitan. Pero claro, fijaos que todo este juego se da aquí. Se da aquí y en lo que hace, lo único que hace es mover la aguja más para este lado cada vez más. No importa cuántas creencias supuestamente positivas instale, por usar esta palabra tan extraña, ¿no? Cuántas creencias positivas instale. Sigo estando en el mundo de las creencias, en la esfera de las creencias, desconectado de esto. Con lo cual, la búsqueda, la desconexión, la resistencia, el sufrimiento se perpetúan, la búsqueda de esto se perpetúa y vuelvo a dar vueltas aquí. De tanto que esto llega a ser una experiencia de reclusión. No se puede sentir prisionero, recluido en las creencias, en sus creencias, ni siquiera sin saber que son creencias, pero es la experiencia de limitación, la experiencia de contracción, limitación, falta de opciones, es decir, lo contrario de esto, ¿no? Porque aquí también tenemos otra palabra para esto, es libertad. Hemos dicho también plenitud, etcétera, ¿no? Pero libertad también. Una libertad que intuimos que existe, no una libertad pasajera. De, pues ahora hago lo que me da la gana, me siento libre un rato. Sino una libertad más fundamental, más esencial, sinónimo de felicidad, sinónimo de paz. Y entonces esta sensación de reclusión, de limitación, de cierre, y claro, choca con este anhelo de que sabe que de alguna manera, interesantemente, de alguna manera sabemos que está ahí. De alguna parte está ahí, porque claro, si no, no buscaríamos nada, nos conformaríamos, ¿no? Pero hay algo en ti, algo más cierto, todo esto, que sigue resonando en esta dirección. Pero hay una paz, hay una libertad. Hay algo aquí que no sé por qué no acabo de conseguir. Y esta especie de prisión, la prisión de las interpretaciones, se va construyendo un poco, es el sistema de creencias que crea la propia experiencia. Es decir, cuanto más situado estoy en este sistema de creencias, más la experiencia que se deriva la expresión de estar aquí, la expresión de vivir en este lado de estas rayitas, ¿no? Se vuelve esta sensación de desconexión, de resistencia, de sufrimiento, etc. Con lo cual, se produce una confirmación. Es un modo que los caballos, ¿no? Cada vez que el caballo levanta la pata, le confirma que gracias a eso no ha sufrido la descarga eléctrica. Pero claro, eso solo forma parte del sistema de creencias. Con lo cual se produce una confirmación que refuerza el sistema de creencias, con lo cual el sistema de creencias se va haciendo cada vez más aparentemente fuerte, los barrotes más presentes, más sensación de limitación. Si mi creencia me dice que mi emoción de miedo no es adecuada
y no debería tenerla, inmediatamente genera resistencia, con lo cual mi experiencia me confirma que la emoción de miedo genera sufrimiento en mí, con lo cual se confirma la idea de que no debería tenerla. Con lo cual trato de resistir más, se va generando una rueda que me va llevando a habitar más aquí en esta esfera, mientras que la experiencia se confirma a sí misma. Cada curso o cada intento de cambiar creencias o de tener más creencias positivas refuerza la creencia de que necesito creencias distintas, de que las creencias están generando mi realidad, mi sufrimiento se debe a que no tengo las creencias adecuadas, especialmente las creencias sobre mí mismo, porque claro, en esta esfera empiezo a tener muy claro enseguida que tengo que creer en mí. Tienes que creer en ti. ¿Qué significa tienes que creer en ti? Bueno, tienes que generar creencias acerca de ti, en lugar de observar la realidad de ti. No, eso no hace falta. Tienes que creer creencias buenas y positivas acerca de ti. Pues, de esa manera estarás bien. Por lo cual intento creer en mí, tener creencias positivas, que soy un tipo estupendo, etc. Pero claro, me voy poniendo más y más en esta esfera y desconectándome más y más a nivel de experiencia, solamente, claro, porque no me puedo desconectar, pero sí a nivel de experiencia de la realidad de lo que soy, la experiencia directa de lo que soy. Cuanto más trato de creer en mí. Y lo que se nos escapa es que algo muy simple, que es que creer es no conocer. O sea, cualquier cosa que creo es cualquier cosa que no conozco. Cuando algo lo conozco, con conocer no me refiero a tener ideas acertadas, sino conocerlo a través de mi experiencia directa. Cuando conozco algo, es innecesario creer en eso. Solo necesito creer en lo que no conozco, y por eso creer es no conocer. Creer en mí es no conocerme. Claro, si me conozco ya no necesito creer en mí. Es lógico, es muy simple, ¿no? Pero como el condicionamiento nos lleva a estar dando vueltas aquí, todo se convierte en tener mejores ideas sobre mí, mejores creencias sobre mí. De modo que este círculo que en realidad es un círculo de esfuerzo, de actividad, porque lo curioso del asunto es que, claro, la realidad es lo que es real, es lo que está siempre. Entonces, mantener una experiencia de alejamiento de la realidad y de negación de la realidad requiere mucho esfuerzo. Pero no nos damos cuenta porque es un hábito. Es un hábito de esfuerzo, de negación continua de la realidad. Pero como es automático, parece que no hay ningún esfuerzo, pero la actividad de negar y no ver lo que es, cuando lo único que hay es lo que es, requiere mucho esfuerzo. Requiere esfuerzo de estar dando vueltas aquí y negar lo que hay. Por eso, no me acuerdo ahora, hay una cita habla justamente de esto. Creo que es de Hafiz, pero no soy seguro. Hafiz era un poeta sufí que hablaba de esto como Rumi. Que no me acuerdo exactamente qué dice, pero dice algo así, ¿no? Deja que te ayude, porque el trabajo de estar desconectado de la realidad es el trabajo más duro que existe. Es el trabajo que genera todo el sufrimiento. Y eso es interesante porque, claro, la realidad está de nuestra parte. Si queremos construir mejores creencias, instalar mejores creencias, creerme una mejor versión de mí mismo y todo este tipo de cosas, esto requiere mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque la realidad no está de mi parte. Cada vez que estoy tratando de hacer esto, estoy luchando contra lo que es, resistiendo lo que es, a través del esfuerzo, la resistencia, la desconexión, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Pero cuando empiezo a mirar, decir, vale, un momento, pero voy a ver si veo con más claridad lo que sí es. No, de repente, todo está a tu favor. Porque claro, no hay nada más inmediato que lo que es. No hay nada más accesible que lo que es. Lo que es no requiere esfuerzo. Es lo que es todo el rato. Con lo cual, este proceso, aparente proceso de dejar de habitar por aquí y ir a ver qué hay aquí, es un proceso que no requiere esfuerzo. Cosa que nos cuesta mucho de entender. Porque claro, como hemos vivido
siempre en la cultura del esfuerzo, donde hay que esforzarse para tener mejores creencias, mejores sensaciones, etcétera, la noción de que no haya que hacer nada es muy extraña. Porque además, otro nombre para esto, otro nombre para esta actividad constante o casi constante, es ego. Eso es lo que se llama ego. Toda esta actividad de esfuerzo, separación y creer en lugar de conocer, se le llama ego. El ego es una actividad que vela la realidad de lo que es. Pero como decía, ¿no? La realidad de lo que es siempre está a tu favor, porque es lo que es. Solo hace falta mirarlo, no tienes que crearlo. No tienes que construir lo que es. Aquí sí que tienes que construir en mejores creencias. Pero este está construido. A ver, que hay un comentario por aquí. Pues no me sale. Bueno, después comentamos. No sé quién ha sido, pero después comentamos. Pero hay otro círculo aquí. ¿Cómo sería si empezamos a pasar al otro lado en lugar de este? Lo que necesitamos es exploración. ¿No? Usamos la experiencia directa. En lugar de usarla para confirmar el sistema de creencias y generar más sistema de creencias, vamos a explorar la experiencia. Y explorar significa dos cosas, básicamente. De nuevo, es simple, ¿no? Solo son dos cosas. Es cuestionar esto y mirar esto. Eso es explorar. Cuestionar esto, mirar esto. Cuestionar esto, mirar esto. Mirar esto, cuestionar esto. Una de las dos cosas. No importa el orden, no importa cómo lo hagamos. Solo importa que haya una honesta intención de cuestionar lo nunca cuestionado y de mirar la experiencia real, la realidad. Eso es explorar. Claro, ¿qué ocurre cuando exploramos? En lugar de una confirmación de lo que creía, lo que es un reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Pues de la realidad, en mayor o menor medida. La realidad de este momento, la realidad de mí. ¿Y qué ocurre cuando hay un reconocimiento nuevo, por decirlo así, de esta realidad? Bueno, pues que esto se expresa en la experiencia. Ahora, de repente, lo único que hay, que es mi experiencia de este momento, expresa ya no solamente mi sistema de creencias, sino expresa este reconocimiento más claro de lo que es. Y este reconocimiento más claro de lo que es, y esta expresión, lleva a que la aguja se mueva hacia aquí, hacia el lado de la realidad. Cosa que facilita más la exploración. Cuanta más exploración, más reconocimiento de lo que es. Y con lo cual, mi experiencia diaria, la expresión de este reconocimiento, se transforma mi experiencia, momento a momento. Este se convierte en un círculo que refuerza la prisión y la experiencia de cierre y de sufrimiento. Y este es el círculo que va desintegrando, más o menos rápidamente, esta celda de creencias y la experiencia, sobre todo de vivir en desconexión, en resistencia, sufriendo, buscando, obviamente. Y aquí, ¿cuál es el motor? En realidad el motor es simplemente, puede ser curiosidad. Llamamos curiosidad, a veces es un anhelo, pero es el mismo anhelo que me ha llevado siempre a buscar esto. Me ha llevado siempre a buscarme a mí, en realidad, a buscar la verdad o la realidad. Realidad es un sinónimo de verdad es un sinónimo de realidad. En cualquier momento es un momento de exploración, más que nada porque no hay nada más que este momento, claro. ¿Dónde voy a explorar? Voy a explorar en lo único que hay, este momento. Aquí. No voy a explorar después. Si exploro después, ¿cómo me sentiré? ¿Qué pasará? Ya me he movido aquí otra vez, porque no hay ningún después en mi experiencia. ¿Dónde está después? Después solo existe como concepto. Si tengo que explorar, voy a explorar lo único que hay.
este momento. Aquí, mi experiencia, la realidad, esto. ¿Qué es la realidad? Esto. Esto sin el filtro de todos los hábitos de interpretación adquiridos. De modo que es fácil entender, cuando empezamos a ver lo que pasa, es fácil entender que hablar de creencia limitante es como decir nube nublada o agua mojada. Creencia limitante es lo mismo, o sea, es un sinónimo. Cualquier creencia es limitante. Cualquier creencia es una separación, una contracción y una limitación de lo que es. Lo que es ilimitado. O creencia positiva. Creencia positiva, negativa. ¿Qué significa creencia positiva y negativa? Claro, una creencia solo puede ser positiva o negativa desde el punto de vista de otra creencia. Y dice que hay creencias que son positivas y negativas, pero es otra creencia de nuevo. Sigues moviendo aquí. Y es fascinante cuando empezamos a explorar esto, o cuando seguimos explorándolo, porque empiezan a aparecer creencias que no pensaba que fueran creencias. Pero claro, el asunto es justamente este. Las creencias que generan esta experiencia de sufrimiento, de desconexión y demás, no son las que creo que son. Son las que ni siquiera sé que tengo. Son los vampiros, entre comillas, que hablábamos antes, que están en la oscuridad, no los que creo tener por aquí, que voy. ¿No? Que la creencia que me hace sufrir no es si estoy teniendo un pensamiento positivo o negativo, sino la creencia de que necesito un tipo de pensamiento determinado, de que es importante que tenga ciertas creencias u otras, la creencia de que vivo en el tiempo, todo ese tipo de cosas que simplemente damos por hechas. Ahí está la dificultad, digamos, si hay una dificultad, que es que no se me ocurre cuestionar lo que ni siquiera sé que puede ser cuestionado. La creencia es aquello que ha sustituido a la realidad. La creencia es un concepto que se ha disfrazado de realidad, un concepto que se ha disfrazado de verdad. Y como se ha disfrazado de verdad, lo veo como verdad, hasta que me acerco un poco y saco el disfraz. Porque claro, cuando nos movemos aquí también hay conceptos. Hasta que no puedes poner conceptos. Pero claro, cuanto más conscientes somos de esto, más nos damos cuenta que un concepto es eso, un concepto. Un concepto no alberga realidad. Puede ser útil, puede ser más útil, menos útil, pero no es verdadero. Es como si lo que hemos aprendido a hacer es fundir conceptos y realidad convirtiéndolos en creencias. Y de repente los conceptos dejan de tener aspecto de concepto y pasan a ser realidad, para mí, desde mi experiencia. Cuanto más exploramos, es como que se empieza a separar. Ah, vale, esto es la realidad y esto es un concepto que yo había puesto y, y había convertido en una nueva realidad. Pero no, ahora veo que es un concepto, que puede ser útil o no, pero no es cierto. No pasa nada por llamarle a una emoción miedo. Es un concepto. Pero la emoción no es la etiqueta que le ponemos. Por ejemplo, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que cuando le ponemos a una emoción la etiqueta miedo, no le ponemos solamente la etiqueta. Le ponemos todas las creencias asociadas a esa etiqueta que están por aquí y de creencias de valor, de este miedo me define, este miedo es bueno, es malo, tengo que hacer algo, tengo que cambiarlo, este miedo no tiene que ser parte de lo que es, etcétera, ¿no? Todo eso es como un enjambre de creencias invisibles. Pero como decíamos antes, ¿no? Ninguna creencia sobrevive el contacto con la realidad. Un momento que todos hemos tenido esto. A veces le llamamos insight o le llamamos momento de claridad, de visión o una experiencia incluso de expansión, de libertad, de reconocimiento
de parte de lo que es. Esa experiencia no es más que una creencia, un conjunto de creencias que han entrado en contacto con la realidad y en ese contacto se han desvanecido. Y la experiencia esta de me quita una carga de encima, me siento más ligero. Me he dado cuenta de esto y me siento más ligero. ¿Por qué? Simplemente porque esto se ha movido hacia aquí. Una parte de la contracción, de esta celda de contracción, se ha desvanecido porque he entrado en contacto con algo más cierto. Eso es lo que nos ocurre. Pero lo interpretamos como una experiencia de comprensión, de insight, de una experiencia elevada, ¿no? Pero claro, todo eso forma parte también de la interpretación, forma parte de las creencias. Y claro, la realidad no es un proceso. La realidad no hay más o menos realidad en ningún momento. No hay más, no está más presente o menos presente la realidad. Lo único que hay es realidad siempre, 100%. Ahora bien, desde la perspectiva individual, aparentemente individual, en la que estoy explorando y me muevo por aquí, hay una sensación o una experiencia de proceso, donde cada vez me doy más cuenta de esta realidad. Cada vez estoy más en contacto, por decirlo así, con esta realidad. Cada vez es más evidente, que esto es esta contracción del individuo, del ego, y esto es el sabor de la realidad que decíamos antes. En este sentido podemos hablar de proceso, y tenemos una experiencia de proceso, pero es un proceso que cada vez más es este anhelo de explorar, desde la curiosidad, descubrir, reconocer, fascinarse de cómo este reconocimiento se transforma en una experiencia distinta, por sí solo, cosa que me lleva a explorar más, de reconocer más, y cómo esto se transforma en una experiencia distinta. Y cada vez esto es más evidente y más habito, por decirlo así, aquí. Y esto es más una excepción y cada vez es más evidente que es lo que es. Y entonces, en el proceso, la aguja se va moviendo de un lado para otro. Lo que en otras ocasiones habíamos dicho con una metáfora distinta del campamento base. Aunque el campamento base se va moviendo. Mi campamento base aprendía que estuviera aquí, pero cada vez que exploro, cada vez que reconozco, descubro, el campamento base se va moviendo, la aguja se va moviendo. Y a pesar de que empecé, como siempre, de este condicionamiento de esfuerzo, conseguir, trabajar y todo este tipo de cosas, se va convirtiendo en algo completamente distinto, en simplemente una curiosidad, un anhelo de ver lo que es, sin, sin, sin que sea un medio para nada, en realidad. Es la propia fascinación de lo que es por lo que es. Tanto si miras a tu experiencia, como si te miras a ti, porque claro, lo que es también eres tú. O más bien, cuando vamos revelando más experiencias de estas, cuenta que lo único que es eres tú. Todo lo que es ti. Pero es parte del descubrimiento, de esta exploración, cada vez más movida por un motor de anhelo, curiosidad y fascinación. Comentarios, preguntas, lo que sea. José Ángel dice, construimos el sistema de creencias por la creencia en una necesidad de seguridad. Bueno, ¿cómo lo ves? Cuéntame qué significa exactamente. Sí, según estabas hablando es como si me estuviera... Es decir, ¿por qué el humano hace esto? Me venía la pregunta esta de siempre, ¿no? Es decir, ¿por qué el humano tiene que salirse de ese estado de felicidad, de libertad, de plenitud y construir un sistema de creencias para quedarse, para sufrir? O sea, bueno, es que el humano no lo hace eso, no hace eso. Es la creencia soy humano, es el vale. punto de partida, ¿no? Genera la contracción inicial, de alguna manera. Ya. Por eso te ponía la creencia en una necesidad de seguridad, la propia creencia en que el humano necesita asegurarse o
o estar protegido por un sistema de creencias que le proteja o algo así. Claro, sí, o sea, sí, pero el humano ya es en sí un sistema de creencias. Entonces, cuando tú, el todo, presencia consciente y limitada, crees ser, por decirlo así, una contracción llamada humano, inmediatamente se activa la inseguridad y la necesidad de buscar seguridad. Pero claro, no porque la haya perdido, sino porque me he olvidado que soy seguridad infinita. Soy presencia ilimitada, infinita, que no necesita nada. Pero claro, en el momento que aparentemente me contraigo en un individuo separado, dividido, separado del todo, inmediatamente aparece la sensación de inseguridad, como no puede ser de otro modo. Y por eso el intento de curar esa inseguridad desde la creencia soy un individuo es un fracaso constante. Ya. Ahí está el fallo del ser humano. Bien, que conste. Pero claro, no hay fallo del ser humano porque no hay ser humano en realidad. Ya. Bueno, a lo que normalmente llamamos ser humano. Sí, pero pensad, lo que hablábamos antes, de la experiencia de un recién nacido, donde no hay una división entre esto es mi cuerpo, esto es el cuerpo de mi madre, esto es la habitación, esto es aquello, vale, mi pensamiento, mi emoción, la tuya. Todo eso no existe, porque no existe ninguna noción de que soy un humano, individuo separado del todo. La experiencia es soy el todo, porque todavía no ha sido velada. Después se instala el velo, poco a poco, de no, yo no soy el todo, yo soy este bebé aquí que tengo un hambre que no veas, mi madre y tal, y todo esto. Pero claro, esto es la adquisición del sistema de creencias. De hecho, la experiencia del bebé, si imaginamos, es soy todo. No hay diferencias, o sea, no hay ninguna noción de individualidad. Soy el todo perdido en el todo, digamos, por decirlo así. Sin embargo, la invitación es, no, pero espera, esto es una pared, ¿vale? No eres tú. Ah, vale. Esto es tu madre. Vale. Y lo que se va produciendo es como una especie de contracción y de regresión, donde vale, esto no, esto no, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, hasta que llega al cuerpo. El cuerpo. Sí, esto sí eres tú. Ah, vale, por fin, esto sí soy yo. Pero claro, es un paro artificial. Es el proceso, esto que hace el bebé es el proceso espiritual del neti-neti, sin ningún tipo obviamente, de nociones espirituales. Lo que no soy, lo que no soy, lo que no soy. Claro, si esto continúa y no se para en el cuerpo por condicionamiento, porque claro, la creencia de soy el cuerpo es lo que detiene ese proceso. Cuando años después nos reunimos en un contexto parecido a esto y retomamos la exploración, la retomamos donde la dejamos. Es decir, en la creencia soy el todo, soy este cuerpo, soy estas emociones, vale. Lo dejamos aquí, ¿no? Vale, sí, continuamos desde aquí. Y empezamos a ver si efectivamente eres este cuerpo. Y te puedes dar cuenta de que no es este cuerpo tampoco. Es lo que es consciente de la habitación de la madre y del cuerpo y de todo lo demás. Hasta que llegas a completar este proceso de neti-neti, donde el reconocimiento es soy conciencia del todo, del absoluto, teniendo esta experiencia, incluida la experiencia de cuerpo, la experiencia de habitación, de lo que sea. Pero claro, en el momento que se para eso, se para y se interrumpe y ese proceso de, vamos a llamarle maduración de alguna manera, se interrumpe y me quedo en soy el cuerpo, inmediatamente con esa idea aparece la inseguridad, claro. Porque de repente soy una especie de objeto en medio de un todo infinito que no soy yo y que además me siento muy pequeño aquí, rodeado de este todo infinito, aquí perdido en medio de la nada. Y ahí aparece la inseguridad. La inseguridad de la creencia soy esta contracción llamada, que tiene un nombre además, etiquetada con un nombre, distinto al otro,
Y ahí empieza el proceso de buscar esto. Porque claro, como hay un saber profundo, vamos a llamarlo un saber profundo, de que algo no está bien, se ha interrumpido algo. Yo tenía que llegar a esto, pero no he llegado. ¿Por qué? Empiezo a buscar. Buscar a ver cómo lo consigo, ¿no? No se me ocurre, no reconozco que el proceso se interrumpió. Hasta que, por lo que sea, en un contexto determinado, se me invita a considerar esto y retomo el proceso. Y entonces, es entonces cuando me doy cuenta de que soy un ser humano inseguro, tal. Es otra creencia. También está aquí. Es fascinante todo lo que se desintegra. Desintegra todo, porque claro, todo estaba aquí. Casi todo estaba aquí. Lo único que no estaba aquí eres tú, lo que es, ¿no? Que es apareciendo como en este momento. Esa es la exploración fascinante. Retomar el neti donde lo dejamos hace no sé cuántos años. Obviamente, dentro de la visión temporal del individuo, etcétera. Pero bueno, está bien. Mariano, el sistema de creencias es tan bien hecho que parece real. Bueno, esa es la definición de una creencia, ¿no? Un concepto que parece real. Es justamente la definición. Es una especie de sustituto sucedáneo, ¿no? Una creencia es un sucedáneo de la realidad. Por eso nunca sabe bien. Quieres es la realidad y te da una creencia. No sabe igual. La realidad sabe felicidad, paz, plenitud. Sucedáneo no. Con lo cual, trato de buscar sucedáneos mejores. Pero claro, no los hay. Alfred, Sí. de alguna manera, la rueda esta de la confirmación del ego, esta que tienes a tu izquierda, Sí. de alguna manera sería un poco similar a cuando se dice, ¿no? Lo que crees, lo creas, ¿no? Sí, no, pero claro, esa es otra creencia de aquí. Es una creencia, claro. O sea, que creer es crear, ¿no? Sí, creer es crear sufrimiento, básicamente. Simplemente. O sea, creer es crear sufrimiento. No importa lo que creas. Toda creencia crea sufrimiento porque te desconecta de la realidad. Ya. La realidad no necesita ser creada ni creída. Es lo que es. Cuando superponemos una creencia, se da esto, ¿no? Que no se dice así, pero es así, ¿no? Creer es crear sufrimiento. Yo tendría que completar la frase. Sí, creer es crear sufrimiento. Ya. Sí, pero muchos utilizan esto, ¿no? Vamos a creer en algo mejor y eso lo vas a... Por supuesto. Muchos no. Todos o el 99%. Pero es lógico. O sea, esto es normal. Es desde la inocencia. Porque mientras yo vivo aquí, lo único que hay es esto. Por lo tanto, si lo único que hay es esto, yo no sé, vamos a crear un poco esto mejor, ¿no? En lugar de soy un tipo asqueroso, voy a crear uno que diga soy un tipo estupendo. Vale, está bien, pero es igual, sigo aquí. Y voy dando vueltas aquí. Pero como te digo, es normal. Es decir, si todo lo que existe para mí es esto, y yo soy parte de esto, esto no existe. Esto solo existe porque siempre existe, claro, siempre eres esto. Y siempre sabes que eres esto, pero se percibe como algo lejano, que escurridizo. No sé qué pasa. Sé que hay
una promesa de libertad. Incluso sé que hay, tengo experiencias de felicidad, de plenitud. Pero claro, las entiendo solo desde aquí, como resultado de haber hecho algo aquí. Si hago algo aquí, si mejoro esto, voy a acceder a esto. Esa propia creencia lo que me hace es enredarme cada vez más aquí. Ana. Yo quería... Vale. ¿Hola? Bueno, Marta y después Ana. Sí, no, hola Marta. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Que yo veo en algunos sitios que se habla de la metáfora del cuerpo como si fuera un coche. Entonces, el conductor es como si estuviera dentro del coche y, bueno, que como si el cuerpo fuera un coche y tú estás dentro como el conductor, ¿no? Ya. Pero lo veo en bastantes lugares esto. Pero en realidad, si no somos concepto cuerpo, o sea, no, es lo mismo, ¿no? Efectivamente, esto de que estás dentro del cuerpo vehículo, no sé, ¿es tu experiencia esto? Claro, esto desaparece cuando miras tu experiencia. Claro, yo cuando la flechita está más cerca de la realidad que de las creencias, lo que noto es que en realidad no hay nada. O sea, tampoco hay ese cuerpo. No Claro. sé. No lo hay. O sea, sí lo hay, pero no como pensabas que era. Claro. O sea, es cambiante todo el rato. Como Claro. lo que pone la realidad. Todo el rato cambia. Está cambiando todo el rato. Entonces no puede ser algo... Sí, es muy interesante porque, fijaos, el concepto cuerpo, el cuerpo que está aquí es como una cosa limitada, fija, constante, ¿no? Pero cuando miras tu experiencia de cuerpo, no puedes encontrar eso. Si miras ahora tu cuerpo, lo que se supone que es tu cuerpo, lo que vas a encontrar es un conjunto de sensaciones, infinidad de micromovimientos, respiración, constantemente en movimiento. Es como una nube de algo que va fluyendo. Una nube de sensaciones. Tanto si lo miras, una nube de visual, de sensaciones corporales que llamamos, etcétera, ¿no? Es decir, el cuerpo como objeto físico sólido determinado solo existe cuando lo miras así. Y cuando generas la creencia de que es así. Cuando dejamos de hacer esto y estamos lo que llamamos fluyendo, el cuerpo deja de ser eso. Pasa a ser un conjunto fluido de percepciones que siempre lo es. Porque claro, decíamos que la realidad es cambiante, ¿no? Otra palabra para eso es que la realidad fluye. Si hay una cosa que la realidad hace es fluir, es decir, constantemente cambiante. Cuando nosotros nos decimos, es fluido, he estado fluyendo, me siento que he estado fluyendo este último rato, simplemente he estado en la realidad. Cuando la experiencia de fluir desaparece, es porque me he recolocado aquí de nuevo. Y he generado otra vez el concepto cuerpo, limitado, separado, etcétera, etcétera. Claro, cuando reconoces el cuerpo por lo que es decir, un conjunto de fluido de percepciones, sensaciones, etcétera, te das cuenta de que todas esas percepciones y sensaciones aparecen dentro de ti, no tú dentro de ellas. Y entonces la creencia de, bueno, el cuerpo es un vehículo en el que yo estoy, se desintegra de nuevo porque exploras la realidad del cuerpo y no tiene nada que ver con la creencia que aprendiste. Es completamente distinto. Claro, porque cuando una planta muere, también queda el cuerpo de la planta, como si... o sea, se pone mucho el ejemplo de que cuando mueres el cuerpo queda ahí, como una cosa que queda, ¿no? Pero yo digo, ya, cuando una planta muere, eso también queda ahí. En cambio, nadie tiene la imagen de que la planta está... ¿cómo se llama? Sí. De que se ha metido dentro de la planta un alma, ¿no? O sea, sí, claro. Pero tú nunca has visto una planta morir. Pero claro, ¿qué es la planta?
Es otro conjunto de percepciones cambiantes que aparece y desaparece en ti. Cambiante, siempre cambiante. Y en un momento dado el cambio toma forma determinada y le decimos, no, se muere. Vale, bien, como concepto está bien, pero no forma parte de tu experiencia eso. De hecho, la muerte tampoco forma parte de tu experiencia. Es otra creencia. Si buscas en tu experiencia tu empezar o tu acabar, no lo encuentras. Solo encuentras tu empezar o tu acabar aquí. Desde tu experiencia, tú nunca has empezado ni acabado. De hecho, desde tu experiencia, tú no vives en el tiempo. Son las cosas que empiezan y acaban en ti. Si realmente observamos. Si observas un pensamiento, el pensamiento sí que empieza y acaba en ti. La emoción empieza y acaba en ti. La planta empieza y acaba en ti. Todo empieza y acaba en ti, pero tú no empiezas ni acabas. No tienes experiencia de eso. Es curioso, ¿no? Porque claro, decíamos antes, este proceso que ponemos de esta manera empieza a revelar todo lo que es creencia que ni siquiera sabíamos que era creencia. Como la idea de la muerte, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nos ceñimos cada vez más a lo que es? Lo que es lo que es en tu experiencia realmente. Tu experiencia no existe tu empezar o tu acabar. Es tu creencia. De hecho, si miras tu experiencia, todo aparece, desaparece en ti, todo empieza y acaba en ti, pero todo es infinito. Infinito no en el sentido que se da habitualmente de muy largo o muy grande, sino infinito en el sentido real de fuera del tiempo, fuera de aquello que empieza y acaba. Otra forma interesante de verlo es el aparente cambio del cuerpo, ¿no? El cuerpo envejece, cambia, engorda, adelgazo. El conjunto de sensaciones cambia y le adjudicamos una edad. Pero tú has cambiado. Lo que tú eres ha cambiado en alguna manera. ¿Tiene edad? Todo lo que aparece en ti cambia constantemente, incluido la percepción cuerpo, pero tú no has cambiado nunca. El cambio sucede en ti y al mismo tiempo tú eres ajeno al cambio. De nuevo es lo que te muestra la experiencia. Cuando realmente miramos con esta intención de explorar con curiosidad lo que es, no el velo de siempre. ¿Lo ves, Marta? ¿Tiene sentido? Sí. Tenemos a Ana por aquí. Ana. Buenas tardes. Hola. Yo tenía bueno, a medida que has ido avanzando en la explicación de las creencias, comentabas que cuando nacemos es verdad que lo que experimentamos es ser un todo, no hay límite entre lo que realmente soy y lo que hay a mi alrededor. Un bebé no experimenta, digamos, esa división entre él y del mundo que le rodea, pero es cierto que a medida que avanzamos y nuestros sentidos, incluso ya en el mismo momento de haber nacido o antes, nuestros sentidos empiezan a percibir esa realidad que hay a nuestro alrededor. Y mi planteamiento, mi pregunta es, en el momento que yo empiezo a experimentar esa realidad, empiezo a filtrar, digamos,
todos esos estímulos visuales, auditivos, sensitivos, todo eso yo acabo dándole un significado, una interpretación que voy aprendiendo a lo largo de pues, toda mi vida. Entonces, ¿es posible llegar a conocer, a reconocer esa realidad sin que haya una creencia de por medio? Quizás a lo mejor cuando mi creencia se acerca a esa realidad es cuando yo puedo experimentar esa felicidad, esa paz, porque veo muy difícil llegar a un punto de objetividad máxima que me permita percibir esa realidad que es inabarcable, que jamás podré conocer, porque comentabas también que creer es no conocer, y la realidad realmente, o incluso a una persona o a mí mismo, hay un punto en el que no conozco todo, nunca lo voy a poder llegar a conocer. Pero aquí se nos están acumulando las creencias una encima de otra en el desarrollo de la pregunta, ¿no? Porque ya empezamos con una creencia. Entonces, claro, podemos estar examinando todas las creencias que se han acumulado para poder armar la pregunta. Pero has empezado un poco con la idea de que hay una realidad que yo empiezo a percibir. O que el bebé empieza a percibir una realidad a través de sus sentidos, ¿no? Sí. El bebé no empieza a percibir ninguna realidad. O sea, la realidad que hay es todo lo que es. Y cuando, pues que además, ¿no? Cuando el bebé se mira a la pared o a la madre, no está viendo a la pared de la madre, se está viendo a sí mismo. Está viendo a sí mismo en forma de pared madre. Pero tú también. O sea, no hay otra cosa que la realidad. La realidad no es un sitio al que vas a llegar o una percepción escondida y hermética que requiere que se cambien tus creencias, etc. La realidad es lo que es tu experiencia, es esta experiencia de ahora. Cuando lo que te impide reconocer eso es las creencias. Por ejemplo, la creencia de que estás percibiendo una realidad externa a ti a través de tus sentidos. Nunca has experimentado eso tampoco. Que es cuando cuando escuchas mi voz, por ejemplo, ¿qué conoces de mi voz? El sonido, el tono. Claro, pero incluso antes de empezar a describir eso, lo único que conoces de mi voz es tu propio conocer de la voz. Cualquiera de nosotros. ¿Puedes distinguir mi voz de tu conocer de mi voz? Intentad separar mi voz de verdad y tu conocer de mi voz. La idea de que hay una separación entre es otra creencia. Porque todo lo que conoces de mi voz es el conocer, ¿no? O otra creencia, ¿no? ¿Cómo es mi voz? Antes de que entre por tu oído y después de que entre por tu oído. ¿Hay alguna distinción? ¿Hay un antes y un después? Entiendo que no, pero para mí existe tu voz si yo no la percibo. Existe, sigue existiendo. Pero si yo nunca la llego a percibir... Es otra creencia. ¿Puedes conocer algo de mi voz que no sea tu percepción? No. Por lo tanto, mi voz es tu percepción. Sin tu percepción no hay voz. O, dicho de otra manera, tu conocer de mi voz es lo único que da forma o da existencia a mi voz. No hay nada más. Y tu conocer de mi voz no está hecho de mi voz, está hecho de ti. Cuando estás escuchando mi voz o cuando mi voz aparece en tu campo de conciencia, lo que estás viendo lo que estás escuchando no es una voz de alguien que viene de algún sitio. Estás escuchándote a ti en forma de voz de Alfred. No hay una realidad externa. Cuando me miras a mí, te estás mirando a ti. O sea, no podemos
Intentad ahora cualquiera de nosotros, ¿no? Intentad mirar hacia afuera de ti. Hacia afuera de ti. ¿Cómo puedes mirar hacia afuera de ti? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes mirar hacia afuera de ti? Todo ocurre dentro. Porque solo hay dentro. La idea de que hay un fuera de ti es otra creencia. Hay un fuera de mí que percibo por unos sentidos, aunque esto nunca ha sucedido tampoco, no es tu experiencia, y entonces hay una realidad. No hay una realidad aparte de ti. Todo lo que ves eres tú y toda la realidad eres tú. Pero cuando yo le doy ese significado, si yo no llego a percibirla, para mí no existe. No le des ningún significado. Antes de darle ningún significado. O sea, una cosa es tu experiencia directa de ahora y otra cosa es, si quieres pensar en la experiencia de ahora. Pero ese pensar va a ser un añadido. Porque una cosa es conocer directamente mi voz y otra cosa es pensar en mi voz. ¿Cuál es la experiencia real y directa? El conocer. Y para eso no necesitas elaborar nada. Mi voz aparece como aparece esto, aparece como aparece esto, hecho de ti, aparece en ti, desaparece en ti. Eso es la experiencia, eso es lo que es. Y para que esto se dé, no tienes que hacer nada. No tienes que entrar en ningún estado especial, no tienes que comprender nada en especial. La realidad, siempre completamente accesible de lo que es esto. No hay nada escondido. La idea de que hay algo escondido que no estoy viendo, tengo que llegar a eso, ese elemento trascendente, oculto, es otra creencia que justamente te impide ver la simplicidad de la realidad de lo que es el absoluto tomando esta forma. No importa qué forma tome este momento. Eso es otra cosa fascinante de observar. Imagínate cualquier momento. Ahora estamos aquí, en este contexto, la cámara y demás. O puedes estar en la playa tomando el sol en el Caribe. Puedes estar cenando después. No fuera de casa, pero en casa puedes estar cenando. Y en ninguno de estos momentos hay más momento que en otro. ¿Hay más momento ahora que después? Hay un momento que sea más momento, pero esto sí que es un momento de verdad, completo. Y el otro no. Siempre hay 100% de momento. Es decir, siempre hay el todo, el absoluto apareciendo como este momento. Y eso es la realidad, la única que hay. Lo único que nos impide ver esto es una serie de creencias que nos dicen que no, que hay diferentes momentos, hay limitación, yo estoy separado, a veces tengo más, a veces tengo menos, etc. Pero cuando miras lo que es, el momento no tiene tamaño. No puedes poner un par de kilos de momento o 100 gramos de momento. Siempre es el todo, tomando la forma que tome. Tanto si es la forma del interior de mi dormitorio o de mi armario, como si es la forma de salgo a ver el cielo estrellado. El momento no es mayor en un caso que en el otro. Ni uno es más real que el otro. La realidad es la sustancia, por decirlo así, que da lugar a esto, todo lo que es esto. No hay nada más allá. No hay nada que encontrar, que descubrir, en realidad. La experiencia, lo que decías, has dicho una cosa interesante, ¿no? La experiencia objetiva o subjetiva. Como si esta fuera subjetiva y esta no, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad es así. Pero muchas veces has tenido, todos hemos tenido, no siempre la tenemos, ¿no? Pero nos parece que no, una experiencia no subjetiva. ¿Qué significa una experiencia no subjetiva? Una experiencia donde no hay un sujeto que está percibiendo y teniendo una experiencia. Es decir, donde no hay un ego que se cree separado, percibiendo algo que está separado. Cuando antes decía Marta la sensación esta de, bueno, el cuerpo existe cuando lo miro
Cuando no lo miro, es parte de lo que es. Toda experiencia es objetiva, porque no hay el sujeto que crees que hay. O sea, la creencia de yo soy un sujeto separado, teniendo esta experiencia a través de mi cuerpo separado. Es una creencia. Solo hay experiencia objetiva, es decir, experiencia sin sujeto separado. Experiencia sin ego. Esto vuelve a ser una creencia. Claro que me sitúo aquí y tengo una experiencia de contracción, de separación, etc. Pero la realidad sigue siendo la misma. Es el todo, soy el todo, y no hay un intermediario entre yo y la experiencia. El ego es este imaginario intermediario entre la experiencia y yo. Uh-huh. La única diferencia, el ejemplo que decíamos antes, ¿no?, del bebé que abre los ojos, la única diferencia es que el bebé no ha creado todavía la ilusión del intermediario. Pero cuando se crea la ilusión del intermediario, en realidad no cambia nada, todo sigue igual, solo que hay la ilusión de que hay un intermediario separado de la realidad. Pero nada ha cambiado. La experiencia del bebé es la misma que la tuya, y que la mía y que cualquiera. Solo que en nuestro caso hemos puesto la ilusión del intermediario. Entonces parece que no. Pero cada vez que abres los ojos, o sea, si abres los ojos por la mañana o en cualquier momento, la totalidad de lo que es toma esa forma en un instante sin intermediario. Y después empieza el proceso mental de, uy, estoy cansado, y, ¿qué hora me tengo que levantar? Tal. Pero eso es una narración que existe aquí. Cuando esa narración desaparece y el ego desaparece, la experiencia vuelve a ser directa y sin intermediario. Entonces, por eso nos decimos lo que decíamos antes, nos decimos, que fluir, me siento bien, he estado fluyendo. Me gusta ir al bosque. Nos gusta ir al bosque, de la naturaleza. ¿Por qué nos gusta ir a la naturaleza y al bosque? Porque la naturaleza y el bosque nos invita aquí. Nos invita a entrar en contacto con la realidad. Entrar en contacto con la realidad es solo eso, ¿eh? Es entrar en contacto con la realidad. Y cuando entro en contacto con la realidad, eso se diluye. Y entonces me digo, es que me carga las pilas, el bosque me carga las pilas, cuando veo la naturaleza y todo esto. Esa narración de aquí, tratándose de explicar el sabor de la realidad. De la realidad no mediatizada por el aparente intermediario, el punto de vista intermediario. La ilusión, o lo fascinante, si quieres, es que nunca ha existido el intermediario. Igual que no importa cuántas veces veas un espejismo, nunca ha existido el agua. O sea, me lo puedo creer cada vez, pero nunca ha existido. Y por eso la exploración, en parte, es un poco esta metáfora que usamos a veces, ¿no? Necesito ir al espejismo y tocarlo y ver que no es agua. Ostras, no es agua, qué fuerte. Y el día siguiente vuelve a aparecer. Pero voy a tocarlo otra vez. Voy a tocar tampoco es agua. Claro, eso es entrar en contacto con lo que es. Hasta que la creencia de que es agua ya no tiene sentido. ¿Lo ves? O sea que cuanto más aproximamos esas creencias que tenemos a la realidad, más se diluye el intermediario. Cuanto más te aproximas a la experiencia directa de la realidad, menos necesitas una creencia. Porque, o sea, no existe una creencia que se aproxime a la realidad, o que sea que sustituya a la realidad. Obviamente, si tenemos que escoger creencias y leo en un libro que todos somos uno, bueno, es una creencia que te puedo adoptar. Y en términos relativos, es una creencia que se acerca más a la realidad, de soy un individuo separado. Pero esto, como mucho, es un punto intermedio, porque no importa cuántas creencias adoptes alrededor de la experiencia de beberte un trago de agua. El trago de agua es una experiencia directa
no sustituible por 1000 creencias. Solo sabré lo que es hacer un trago de agua cuando lo haga, cuando tenga esa experiencia. Entonces, puedo generar creencias más o menos cercanas a la experiencia de beber un trago de agua. Sí, pero si me quedo ahí, me quedo en las creencias. No importa lo cercanas que puedan ser. Sigo separado, sigo desconectado de lo que es, por decirlo así. Entonces, ¿es mejor creer que todos somos uno? Bueno, es mejor o no. Si te sirve como un intermedio, sí, pero la cuestión es reconocer en tu experiencia qué es lo que esa frase trata de expresar. Pero claro, eso requiere de explorar. Cuando nos movemos por aquí y habitamos esto, es como que vamos coleccionando cromos. Y entonces, he descubierto una nueva colección de cromos que me mola mucho, que son cromos de creencias espirituales. A ver, ostras, sí, esto es muy guay, todos somos uno, aquí y ahora, y todo este asunto, ¿no? Entonces empiezo a coleccionar cromos de creencias espirituales. Bueno, no pasa nada, pero ninguno de estos cromos va a sustituir la experiencia directa de lo que es. Y puede crear un problema, además, porque claro, como tengo el cromo y para mí solo existe esto, pues yo ya lo tengo. O sea, ya sé, ya lo sé que todos somos uno. No me hace falta explorar nada. Ya lo tengo. ¿Tienes otro? ¿Tienes alguno que no me falte? Todavía el número 7 lo tienes. Pero claro, no sirve de nada. El paso hacia aquí es la exploración directa. Es, ¿por qué este tío me está diciendo que todos somos uno? ¿Por qué? ¿Cuál será la experiencia de eso? Voy a ver qué pasa aquí. Pero no lo hacemos normalmente, ¿no? Cuando escuchamos una muy buena pregunta a hacerse, ¿no? Cuando escuchamos algún tipo de maestro espiritual real, ¿no? que señala hacia aquí, una buena pregunta es, ¿cuál debe ser la experiencia para que me esté diciendo esto? ¿Cuál debe ser la experiencia, la percepción para que me esté diciendo esto? Porque claro, te está describiendo algo que está en ti también, en tu experiencia. No se trata de adoptar lo que te dice o de comprender lo que te dice, sino, ¿cómo puede ser que me esté diciendo esto? Voy a mirar si es posible esto. ¿Es posible esto? ¿Sabes si lo encuentro en mi experiencia? ¿Cómo es posible que me esté diciendo que no estoy en el cuerpo? Pero esto es muy fuerte esto. Pero claro, todo lo que he aprendido aquí, voy a ver si es así en mi experiencia. Claro, eso es empezar a dar vueltas aquí. Eso es empezar a dar vueltas aquí. Y empezar a descubrir y a reconocer. Y un poco es como en lugar de rechazar, porque esto que está diciendo no tiene ningún sentido, o de adoptarlo porque, oye, no sé, debes saber lo que me voy a apuntar, esta creencia es buena, me voy a apuntar. En lugar de esas dos opciones, voy a ver si encuentro en mi experiencia esto que sugiere exploración, ¿no? Requiere de cierta honestidad e incomodidad y estar en paz con la incomodidad. Porque nuestra dinámica de creencias, la dinámica de interpretación, también llamada ego, es como si se resistiera, se revuelve, se resiste. Que no es así, porque claro, no es una entidad maligna que tengamos aquí, pero hay una inercia, una resistencia a continuar. Entonces genera cierta incomodidad o incluso sensación de inseguridad, porque claro, como vivo pensando que soy este individuo separado y llevo años tratando de poner parches a esta inseguridad con ciertas creencias,
No me las quitas ahora, que he conseguido un poco de seguridad. Me parece que he conseguido un poco de seguridad generando aquí unas creencias bastante guays que tengo, que me está ocurriendo con el tiempo. Me estás cuestionando. Bueno, sí, requiere quizás estar en paz con la posibilidad de la inseguridad. Entonces, puedes darte cuenta de que la inseguridad es parte de lo que es, que incluso ese nombre es inventado. Gracias. A ti, de nuevo, como siempre. Alfred, Sí. yo me he dado cuenta de que la percepción del tiempo, contra más identificada estoy con lo que creo, tengo una sensación de tiempo mucho más rápida. Y cuando paro, el tiempo se ralentiza. Es una sensación. Es como si... Bueno, observa, quizás sería interesante explorar si el tiempo se ralentiza o en realidad lo que pasa es que el tiempo, toda la experiencia de tiempo se diluye. Pero claro, ¿qué es la experiencia de tiempo? La experiencia de que hay una especie de línea temporal en la que voy avanzando, ¿no? Voy avanzando. Y las cosas pasan. Pero claro, si esa ilusión de tiempo se diluye, ¿hacia dónde me muevo? Hacia un eterno presente atemporal, donde no pasa nada. Ahora, desde la interpretación de que vivo en una línea temporal en la que voy más rápido o más lento, la interpretación es, bueno, se ralentiza. Entonces, quizás la invitación sería explorar si es verdad que se ralentiza o simplemente la noción de vivir en un tiempo se disuelve. Ya no sé si es un tiempo rápido o lento. Simplemente desaparece la sensación de tiempo. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, un poco la experiencia es como si, en la medida que creo ser un individuo dentro de una línea de tiempo, hay como esta sensación de movimiento, de avanzar hacia atrás, hacia adelante, de tensión incluso. En la medida que me sitúo aquí, el tiempo es un aparente fluir que sucede en mí, no yo en el tiempo. La ilusión de tiempo sucede en mí. La ilusión de que hay una corriente, si quieres, sucede en mí, pero yo estoy fuera del tiempo. Yo contengo el tiempo, no al revés. Esa es la experiencia un poco. Sí, pero también es paradójico que en los momentos donde hay una sensación de mucha ansiedad o de mucho sufrimiento, también nos sucede eso. De repente desaparece el tiempo. O sea, sí, quizás porque hay una focalización, es decir, es que el tema este de la ansiedad o del miedo es la realidad también. O sea, la sensación de ansiedad o de miedo es la realidad. Con lo cual, si de una manera mi experiencia se vuelve de manera muy enfocada, por decirlo así, miedo o ansiedad, la ilusión de división también se esfuma un poco. Dejo de ser un individuo resistiendo ansiedad en el tiempo y paso a ser ansiedad total, que también está fuera del tiempo. Y eso tiene que ver con una cosa también importante, que es
una de las dinámicas que se generan desde aquí, ¿no? Que es la idea de escapar. Tengo que escapar del miedo, tengo que escapar de la realidad, de la ansiedad, etc. Bueno, está bien, podemos escapar dando cuenta de lo que somos, pero también podemos escapar, entre comillas, siendo plenamente el miedo, siendo plenamente la ansiedad, porque también es lo que es. El problema no es nunca que haya ansiedad o que haya miedo. El problema es la resistencia con lo que hay. Y más precisamente es el supuesto individuo que está resistiendo. Pero cuando el individuo desaparece, solo queda la ansiedad, solo queda el miedo. Y entonces ya no hay ningún problema. Lo que hay es miedo. Y estamos aquí, de hecho. Porque en este momento lo que es miedo. Es el todo tomando forma de miedo. Alfred. Sí. Era un poco la pregunta, sí que te hablábamos al principio, iba un poco por ahí lo que estabas diciendo. Es como el miedo al miedo. Miedo a la realidad del que tenga miedo, o miedo a... entro en la creencia para como huir de no vivir el miedo o cualquier otra experiencia de forma directa. Claro. Pero claro, detrás de eso hay una creencia de que la experiencia miedo no está bien, no debería estar, claro, no debería existir. La experiencia miedo no debería formar parte de lo que es. Pero claro, ¿qué te está mostrando tu experiencia directa? Que obviamente que forma parte de lo que es. Pero es igual, como la dinámica es negar lo que hay, es igual, yo voy a seguir negando que el miedo tenga que formar parte de lo que es, con lo cual sigo en la desconexión, la resistencia, y más importante que esto, con la identidad puesta en ese aparente individuo que no quiere miedo. Porque ese es el punto de sufrimiento. No, el punto de sufrimiento no es el miedo, es el individuo que no quiere que haya miedo. ¿Pero por qué no quiere que haya miedo? Porque hay una creencia que dice que el miedo no tiene que estar aquí. Tú no deberías tener miedo. O una creencia todavía más esencial que es el miedo no eres tú. Y esos son los vampiros que has dicho antes. Porque la primera creencia que ves es que claro, el miedo, bueno, vale, o sea, pero es que detrás de eso está la creencia de que no tenía que tener miedo. Exacto, exacto. Que mientras esta creencia no está visible, por decirlo así, es la metáfora esta del vampiro que está ahí en la oscuridad y parece que no esté. Ya. Y claro, esa es la paradoja, ¿no? Que no veo ninguna creencia porque no me parece que haya ninguna creencia. Justamente, está en la sombra. Claro. Y por eso es valioso un contexto como este, en el que a través de este aparente estímulo externo, esto es puesto de relevancia. Observa que esto también es una creencia. Ostras, ¿qué me dices? Sí, y aparece, de repente sale a la luz. Dice Albert, personalizar como raíz del sufrimiento. Bueno, claro, el sufrimiento es personalizar la experiencia, básicamente. Para sufrir tenemos que personalizar la experiencia. Que es lo mismo que decir, esta experiencia es mía, de este individuo al que le pasan cosas y vive separado del todo. Esta experiencia es la experiencia de un individuo. Ese es el sufrimiento.
¿Qué tal? ¿Algo más? ¿Ya lo tenemos? Bueno. Bien, ahora hay 3/4, más o menos. Pero vaya, si hay cualquier cosa, y si no, iremos a preparar la cena. Nos vas a mandar la grabación, Alfred. Sí, sí. Vale. Sabéis que en la página donde os registrasteis siempre voy a poner las grabaciones y a lo mejor ahora, como está esto así, voy a poner también el vídeo, porque es más fácil con el elemento visual. Pero sí, sí. Mañana, pasado, ya os avisaré. Os envío un correo cuando esté listo. Sí, está muy bien el mapa este que nos has hecho. Sí, es esta arma de doble filo. Por un lado está bien y por otro lado activa nuestro condicionamiento de esquema perfecto y proceso mental, ¿no? Pero está bien, está bien. Vamos barajando y recordando siempre que justamente lo que estás buscando, lo que buscamos, no es comprender mejor esto. Es entrar en contacto con esto, con lo que esto describe. Y eso está siempre aquí, disponible y completamente transparente. No oculto detrás de nada. No, o sea, no va a estar aquí una vez comprenda algo. Está siempre aquí. Es lo que eres, es lo que es en todo momento. Es tan simple que el otro día me escribía una persona, ¿no? Que por Instagram me decía, al principio no entendía nada de lo que ponías y cada vez voy leyendo y cada vez me resulta más evidente, pero claro, es tan simple que cuesta de entender. Digo, sí, cuesta de entender porque es muy simple, porque no hay que entender nada, estamos apuntando a lo que es. Y me decía, sí, pues sí, lo estoy viendo. Y me doy cuenta de la paradoja, ¿no? De que es tan inmediato, tan simple y evidente que constantemente lo complicamos cubriéndolo todo de creencias. De lo que tengo que conseguir, lo que no tengo que conseguir, lo que es, lo que no es. Pero eso es parte de la exploración, ¿no? Reconocer la simplicidad inmediata de lo que es, de lo que eres. Es el camino sin camino. Pero claro, ¿qué camino hay a esto que es? No hay ningún camino. Es todo el rato. Sin embargo, las sensaciones de que hay proceso, de que hay camino, porque estamos muy liados por aquí. Pero pasar aquí no es conseguir nada. Es que la creencia de que tengo que conseguir algo desaparece. Que es completamente distinto, ¿no? Pues nada, bien, ya os avisaré cuando haya la grabación. Muchas gracias a todos, a todas. Siempre es un placer compartir y charlar de esta manera. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, ya os enviaré. Creo que voy a hacer algo distinto, un curso, por llamarlo de alguna manera, un curso entre comillas, respecto a esto de las creencias, pero de nuevo, muy simple. Ya os enviaré cosas, a medida que se me vayan ocurriendo. Venga, gracias. A cenar. Buenas noches. Chao. Chao. Que vaya bien. Gracias. Buenas noches. Gracias.